Bienvenidos a un capítulo nuevo de Cultura Escucha. Estamos muy emocionados. En este nuevo capítulo tenemos un invitado especial. Vamos a hablar el día de hoy sobre pues, la comunidad trans. Está con nosotros Jorge. Jorge, él es tatuador, está en un estudio de tatuajes que, repítemelo otra vez. Amargore, es como amargor, pero amargore. Amargor. Y bueno, cuéntanos, bueno, la idea del día de hoy es que nos cuentes un poco sobre pues, tu experiencia en el tema de transicionar, sobre todo en un país tan complejo como México. Nos cuentes también un poco sobre tu trabajo. Y pues bienvenidos a todos los que están con nosotros en este capítulo. Estamos como siempre, Emilia y Jorge también. Hoy tenemos dos Jorge. Y pues, bienvenido. ¿Cómo te sientes? Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación también. Pues, ¿por dónde empezamos? Pues por donde gustes empezar, donde te sientas cómodo, no sé si... Eh, a mí me gustaría que empezáramos por la parte de la identificación con el género, que me parece, digamos, como el tema toral de todo el tema de la transición y del tema toral de muchos debates, ¿no? Que hay alrededor de las comunidades LGBT, o aquí específicamente de la comunidad trans, ¿no? Entonces, el tema de la identificación con un género, la elección del nombre, la elección de la vestimenta y cómo se construye esta identidad de Jorge. Pues, sobre todo, yo comencé pues a transicionar hace unos 3 años, más o menos. Yo antes me identificaba como morra. Em, y a partir de un viaje que hice a Tijuana, empecé a cuestionarme mi género y mi identidad. No sé por qué, como la ciudad me pareció muy enigmática y muy misteriosa y también muy disidente, por así decirlo. Y a partir de ese viaje, pues me comencé a nombrar como él. Y escogí el nombre de Jorge porque mi hermano en realidad, cuando yo nací, él quería que yo me llamara Jorge, basándose en un personaje de una serie que se llama Los Cinco, donde hay un personaje que es una niña, pero que le gusta que le digan Jorge y le gusta como ser un niño, ¿no? Y hacer como las actividades estereotípicas de un niño, pues no sé, como ser más trepador de árboles, juguetón, como irse a la aventura. Pues que en ese momento la serie es súper viejita. En realidad también es súper chido pensar que un personaje trans, que para la época sí estaba, pues no había mucha visibilidad de las personas trans, ¿no? Menos en medios. Entonces, pues este personaje de alguna forma había logrado, pues la autora de la serie, pues conformarlo desde un lugar muy inocente, ¿no? Que es como la infancia y pues sentirte identificada con otro género, ¿no? Y pues en realidad cuando yo me enteré de esto, siempre supe esto, o sea, siempre supe que mi hermano me quería llamar Jorge, y entonces cuando empecé a cuestionarme mi género y empecé a transicionar, dije, claro, pues es que yo totalmente soy este personaje que es una niña niño, ¿no? Eh, y ya al principio, pues sí, fue como muy emocionante darme cuenta de que había descubierto que me daba mucha paz a mi persona. Siento que transicionar viene con mucha emoción, pero también pues muchos miedos, ¿no? Sobre todo pues por los estigmas sociales, por la familia. Entonces, pues claro que me daba paz y me daba pues emoción saber que estaba descubriendo mi verdad, pero también pues tenía un poco de miedo de lo que pensaran las demás personas, ¿no?
Al principio comencé a acercarme a amistades, a pues circuitos que pudieran compartirme su experiencia como personas trans. Me empecé a juntar con amigues que hace mucho no veía, que justamente habían transicionado, ¿no? Y empecé a escuchar sus historias, también ver cómo se desarrollaban en el día a día en la sociedad, y eso me empezó a dar más impulso para sentirme más tranquilo con quien era y también con la performatividad que quería llevar en ese momento, ¿no? Que pues considero que está dentro de un estereotipo un poco más masculino, por así decirlo. Aunque yo me considero una persona no binaria, pues entiendo que la vestimenta, cómo te performas hacia el exterior es sobre todo pues porque vivimos en una sociedad donde cómo te vistes y qué ropa llevas o pues sí es indicador de un poco quizás de tu género, ¿no? No tendría por qué serlo, pero Sí, pues... indica de alguna manera cómo te ven los demás. Cómo te tratan o que quizás digan, esta persona, no sé, pues se viste como chavo, pues quizás es un chavo, ¿no? O pues no sé, siento que la ropa es súper importante, la performatividad es también una forma en la que puedes pues reconocer mucho de tu identidad, ¿no? A fin de cuentas, ya seas una persona no binaria, no sé, como también dentro de las lesbiandades, por ejemplo, o sea, todas las categorías desde las marimachas, las tomboy, como siento que pues es una forma también, son nuevas como formas de hablar de lo que te gusta, de quién eres, de qué quieres demostrar, ¿no? Entonces, pues yo a partir de todas estas reflexiones y de la gente con la que convivía y conocí, empecé a querer como adoptar un estilo un poco más masculino. Eh, pues, no sé, a lo largo de pues esta transición y este camino ha sido complejo porque uno va cambiando entre sí o no, o ahora quiero esto, o ahora ya no lo quiero. No solo está pues este momento de la transición social, sino también pues empiezas a pensar si quieres llevarlo a otro punto, si quizás puede o podrías como realizar como las cirugías de pues que puedas como reconocerte mejor dentro del género que eres, ¿no? Entonces empecé a conocer todas estas cuestiones que yo antes no sabía, no tenía ni idea. Eh, y pues eso es un camino extraño en el sentido de que pues socialmente sí hay pues muchas trabas para que tú te sientas en libertad de elegir plenamente lo que quieras, ¿no? Y pues sobre todo la familia, ¿no? Que empieza, pues son pocas las familias, creo, que respetan absolutamente tu identidad. Como, no sé, me pasó a mí con mi madre que pues le ha costado bastante, ¿no? O sea, le ha costado mi cambio de nombre, le ha costado saber que me voy a hormonar, saber que me quiero operar. O sea, son cosas que luego por la generación también, pues no entienden, ¿no? Y es totalmente comprensible. O sea, también sé que no podemos forzar a las personas de otra generación, sobre todo como la generación de nuestras madres, nuestros padres, a que pues comprendan en su totalidad eh, como todo lo que implica justo una transición, ¿no? El no sentirte identificado con tu género de asignado, ¿no? Al nacer. Y mencionas, vaya, una gran cantidad de temas, o sea, mencionas el tema de
cómo es dentro de tu núcleo familiar, cómo es que te das cuenta, de dónde surge el nombre. Entonces me gustaría como retomarlo poco a poco y desmenuzarlo un poco, como tratando de ir desde ahora sí que desde el inicio, desde atrás, hasta el momento de ahora. Mucho se habla de las infancias LGBT o las infancias trans, entonces me gustaría saber tu opinión respecto a ese tema. ¿Consideras que sí fue un momento desde tu infancia en el que te diste cuenta o fue algo que crees que conforme va avanzando el tiempo y empiezas a socializar más, a darte cuenta de pues contextos que van más allá de la infancia, la sexualidad, temas de violencia y estigma que a veces uno como niño pues no es tan consciente, no de una manera tan compleja? ¿Cómo fue tu experiencia en la parte de la infancia? Pues yo claramente y ya como recordando toda mi infancia, em, pues es muy obvio que siempre he sido una persona trans, ¿no? Y también yo como reflexionando pues en ciertos momentos de mi infancia, como íntimos conmigo mismo, me doy cuenta de que de mi identidad, ¿no? Había una exploración de mi género y había ciertos cuestionamientos de mi parte, ¿no? Pero siento que en específico ahora es cuando se puede visibilizar más unas infancias trans, ¿no? Antes no. Antes, bueno, a mí no me tocó en lo absoluto que se hablara del ser trans, ¿no? Em, Solo pues con lo que uno era y con lo que le nombraban y listo, ¿no? Pero siento que pues sí es, o sea, ahora que poco a poco está cambiando todo, sí, sí veo, por ejemplo, mi mamá es maestra, ¿no? Y ahora hay muchas infancias trans en las escuelas, ¿no? ¿Cómo Y es que pueden identificarlas? O sea, para las personas que no, perdón que te interrumpa, o sea, que no, ya sea que se quieran cerrar al tema o que les cueste trabajo, como lo mencionabas, ¿cómo es que puedes identificar pues, que están y que existen? Incluso también en el tema de cómo se explican estas infancias trans, ¿no? Mi duda como antropólogo ha sido meramente con el concepto, ¿no? De infancias trans. Bueno, ¿a qué se refieren con infancias trans? Pero desde adentro, ¿no? Desde cómo se vive esta etapa infantil, ¿no? Y estos procesos constantes de cambio. Entonces, desde ahí viene como que toda esa confusión desde mi perspectiva, Sí, ¿no? claro, porque no hay como, o sea, es algo que apenas se está nombrando y que es muy nuevo y se le ha nombrado así, pero no hay como tal cual, como mencionas tú, como un estudio o algo que lo nombren ya de esa manera y ya todo el mundo lo identifique de esa manera. Entonces, por eso es la pregunta hacia ti, o sea, ¿cómo es que, por ejemplo, dices tu mamá que es maestra, cómo ya los pueden identificar ya, pues, para justamente pues apoyarles? pues yo como lo que he escuchado y he visto también, em, pues son niñas que quizás sus mamás, sus papás llegan a la escuela, a la institución, y sí hay como una charla con el grupo, o sea, como de decir, mi hija es una persona trans, mi hija quiere ser llamada de cierta forma, se identifica con cierto género, entonces lo triste es que no hay todavía siento que pocas escuelas, muy pocos lugares. De hecho, yo no he escuchado de ninguno que lo haga, de ninguna escuela que lo haga, pero no hay concientización en torno a las infancias. O sea, siento que el tema está flotando ahí porque son cosas que quizás las familias escuchan, ven de repente, o algún familiar, alguna persona cercana es una persona trans o pertenece a la comunidad. Em, pero sí es algo que está flotando todavía. O sea, sé que hay programas
de concientización, hay asociaciones que trabajan por los derechos de las infancias trans, pero ya siento que es un tema que es difícil de manejar abiertamente en todas las escuelas, ¿no? Lo cual, pues sí, me parece pues también peligroso en el sentido de que se sigue tratando como un tabú, como algo de lo que no se debe hablar así abiertamente, y pues eso genera pues muchos estigmas, mucha más violencia, discriminación, em, cuestiones separatistas. Y pues sí, no dejo de escuchar también amistades que son docentes, que toca que tienen alumnos que son parte de la comunidad, que o son personas trans, o se identifican con cierto género, o ven en su, ¿cómo decirlo? Como, pues les ven que quizás su exploración está yendo hacia un camino donde pues se sienten atraídos por su mismo género, se sienten como atraídos por, no sé, como he escuchado muchas historias ahora en secundarias, por ejemplo, que a mí no me tocó, de chicas que se hacen novias, de chicos que se hacen novios o así, ¿no? Y para mí cuando he visto esas cosas se me hace así súper mágico, increíble, que también siento que las mismas niñas, las mismas infancias de repente respetan mucho pues esta libertad de ser que las personas adultas, ¿no? Sí, ¿no? Como lo que le llaman ahora el adultocentrismo, que es quitarle, digo, lo ha mencionado Jorge en otros espacios también, que se asume uno como adulto, como el que manda y el que sabe, y se el que tiene la razón. Ajá, se le quita a las infancias completamente la capacidad de, incluso de crítica y de conocerse a sí mismos, ¿no? Y eso en general con las infancias. Y ahora hablando de infancias, pues LGBT o trans, es muchísimo más complicado porque no hay la suficiente información como para poder apoyarles de una manera pues que se sientan seguros. Sí, lo que pasa es que sí la hay, o sea, sí está ahí la información, ese es como el problema. Sí está la información, sí la hay, y sí hay las asociaciones correspondientes que pueden en lo absoluto apoyar y dar las charlas necesarias a todo el grupo docente, a todos los alumnos, a todas las escuelas e instituciones. Lo que pasa es que justo no dejan entrar luego a los lugares, ¿no? Y entonces ese es el problema, ¿no? Como muchas personas, o sea, a mí me pasó en mi momento, ay, güey, te tapé el micrófono. A mí me pasó que en mi momento, pues las charlas importantes eran de sexualidad, ¿no? O sea, lo que a mí me tocó fue como sexualidad. Y como muy por arriba, ¿no? Ajá, y fue un tema que se metiera a la escuela, pues las charlas específicas en torno a la sexualidad, ¿no? Incluso hubo amigas que yo tenía que cuando nos tocaba la hora de ir a nuestro, nuestra actividad, que venían personas externas a darnos pláticas alrededor de la sexualidad, de, el género, todo desde un lugar como súper heterosexual y realidad súper, pues así, dos, tres, tapando cosas. Pues había amigues que no tomaban la clase, ¿no? Porque no les habían dado permiso sus familias, ¿no? Y eso, hay muchas familias que todavía siguen pensando, ¿para qué mi hija tiene que saber esto, no? ¿Por qué le enseñan esto? ¿Esto que tiene de importante, no? Entonces, ajá, sí, sí, justo. Y así lo mismo con las charlas en torno a la violencia, el acoso, la diversidad sexual, o sea, todo. Siento que muchas familias todavía están en esta onda de no, pues ¿para qué? Yo eso lo veo con mi hija, ¿no? No tienen por qué ahorita ustedes enseñarle algo que pues no le toca, no es de su edad.
Las infancias también tienen sexualidad, las infancias también tienen autoexploración, las infancias también son trans, las infancias también son queer. Porque O sea, aparte, hay una idea, ahorita con todo esto que estás mencionando, hay una idea que yo creo que la sociedad nos está dando cuenta, ¿no? Que primero, que si lo mantienes en un núcleo muy cerrado, lo puedes controlar. En medida de tus necesidades y en medida también de los objetivos hacia donde quieras encaminar a una personita, ¿no? ujú. A un niño. Hay una falta de información acerca de la sexualidad porque la mayoría de la gente cree que sexualidad es un acto coital, ¿no? O sea, en realidad no hay como esta apertura a hablar de los cambios en el cuerpo, cambios en la manera de pensar, cambios en los deseos, ¿no? Porque la sexualidad se orienta más que nada al deseo. Y en ese sentido, me parece un poco, pues sí es lastimoso, ¿no? Que de pronto la sociedad no tolere el cambio, ¿no? A mí me parece que las infancias trans y los adultos trans desafían esa forma de hacer las cosas, ¿no? Con simplemente en la búsqueda de su identidad, ¿no? Porque creo o estoy bien convencido de que lo que le tiene miedo a la gente en una ciudad como esta es al cambio. Entonces, de alguna forma, pues habría que profundizar un poco en esos cambios físicos, psicológicos y sociales en torno a la sexualidad, ¿no? Entonces, a mí me gustaría preguntarte cómo fueron particularmente esos cambios físicos, psicológicos y sociales en torno a la construcción de la identidad sexual en tu transición. Pues cambios físicos, siento que es cuando uno se empieza a cuestionar qué tipo de corporalidad es con la que te sientes más cómodo, ¿no? Muchas transmasculinidades justo van por el lado de realizarse cirugías, ¿no? De reafirmación de género, que sería como la mastectomía, que es, pues, te retiran los senos, o incluso también por la parte hormonal, ¿no? Que te sometes a dosis de testosterona para realizar ciertos cambios físicos en tu cuerpo, ¿no? Que se asocian más con, pues, lo masculino, ¿no? O quizás lo no binario, depende también de lo que tú busques, ¿no? O sea, hay personas que piensan que transicionar es quizás pasar de A a B, pero pues no, en realidad transicionar es una vida, es algo totalmente abierto donde puedes pasar de A a B, de A a punto medio y regresar, luego ir otra vez, cancelarlo, lo que sea, ¿no? Entonces, pues justo eso, o sea, no se trata de tener un cuerpo así, tener senos, tener vulva y de repente querer pene, un pecho plano, barba, un chingo de músculo, como todo lo que representa quizás lo que se piensa de un hombre Sí, no es lo tal cual. únicamente conocido por lo que se le dota a lo femenino y lo masculino. Ajá, sí, o sea, hay mucha diversidad en torno a eso y también, pues, no siempre vas a llegar a los cambios que quieres, ¿no? También hay que, o sea, ahora hace poco fue una plática en torno a ¿cómo es? Antes era TRH, que es como terapia de reemplazo hormonal, lo cual está mal dicho. Es terapia de afirmación, o terapia hormonal de afirmación de género, ¿no? TAG. Así es como se le nombra ahora. Y te hablan mucho de qué expectativas tienes al transicionar en lo físico, ¿no? Porque si tú quieres, por ejemplo, ciertas cualidades que tú en tu genética no tienes, no las vas a generar, ¿no? Aunque te hormones. Entonces, que de los que te hablan, que tienes que tomar en cuenta, ¿no? Y pues eso, o sea, en torno a los cambios físicos, pues depende siempre
de cada quien, ¿no? Que busques en tu cuerpo, ¿no? Cómo te sientas más cómodo o así. Hay personas transmasculinas que se sienten cómodas con sus senos, con su menstruación, ¿no? Hay personas que no. Y pues eso es parte de la conformación de tu identidad. O sea, cada es distinta a su forma, ¿no? Y transicionar y tener cambios físicos siempre va a ser a como a ti te acomode, no a como lo que se espera, ¿no? Y también es algo por ejemplo, a mí me choca, ¿no? Porque he tenido varias tías que me dicen, es que no entiendo, yo tengo una prima trans. Y me dice una tía, es que no entiendo. Ella transicionó a ser una mujer trans, pero veo así de hombre y que tiene pelos en las piernas y usa falda, pero ¿cómo? O sea, como siento que... Si no tuviéramos pelos en las piernas, Ajá, ¿no? sí, no, y sobre todo como que piensan, siento que está transicionando a medias, que no ha ido del otro lado totalmente, ¿no? Y es como de cada quien escoge lo que quiere, ¿no? Yo tengo amigas trans que tienen barba y está bien, solo que siento que sí, socialmente y todavía no, pues tenemos un montón de prejuicios sobre el cuerpo, sobre la imagen, que pues dañan un montón, ¿no? A la hora de tu propia transición, pues hay muchas personas trans que generamos muchas expectativas que son súper dañinas, ¿no? Y que nos generan mucha disforia, muchísima dismorfia corporal, que pues es bien doloroso atravesar también pues estas situaciones, ¿no? Donde sientes que nunca vas a poder llegar al punto al que quieres llegar como persona trans, ¿no? Y eso sigue siendo pues una forma de sentir que estás como incompleto, ¿no? Que no puedes vivir como quieres, pero no es culpa de nosotros, es culpa de la sociedad, ¿no? Y de todos los estereotipos femeninos o masculinos y de todas las imágenes que consumimos todo el tiempo. Si nos pasa a todos, no solo a las personas trans, también a las mujeres cis, siento que son cosas súper dañinas, ¿no? Y cuando eres una persona trans, sobre todo que quieres quizás un estereotipo que no va con tu genética, no va con tu físico, puedes llegar a tener como muchas acciones también para lastimarte, ¿no? Y no sé, eso también pasa mucho en las infancias trans, que hay como muchísima autolesión, eh, también las mujeres que están en terapia de afirmación de género hormonal tienen cambios emocionales tan duros que llegan a cancelar su hormonación, ¿no? Como son cosas súper delicadas, ¿no? Y que si uno no tiene el acompañamiento debido, todo se vuelve súper frágil, ¿no? Como empiezas a sentirte que no tienes hacia dónde ir, ¿no? Es por eso la importancia de la comunidad, es por eso tan importante seguir de esto, como que se expanda cada vez hacia otros sectores, no solo una comunidad cerrada, no solo como ese espacio controlado que tú decías, ¿no? O sea, que justo se permee en toda la sociedad, que todo sea parte de todo, ¿no? Y siento que de repente todo esto se toma de formas separatistas, ¿no? Como ustedes allá, nosotros acá, como cada quien. Y claro, ha sido súper importante generar comunidades específicas de protección, porque claro que la comunidad LGBT ha sufrido muchísima violencia, ¿no? Entonces, es súper importante también pues reivindicar el sentido de comunidad, como estar con tu gente, pero al mismo tiempo para un futuro siento que ocupamos poder respetarnos entre todos, ¿no? Sin importar tu género, y siento que ahorita no es algo que sea así, ¿no? Sí, porque, bueno, perdón, No, no, no,
quité la palabra muy feo. O sea, siento que se ve como si el tema de la comunidad LGBT fuera todo, como si nunca hubiera estado ahí, cuando en realidad pues las personas gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, no binarias, todo el tiempo han estado ahí. Simplemente no había tanta información porque pues, tal vez no había una cámara, no había el internet que permitía que más personas pues lo supieran. Sin embargo, mucho estigma al respecto por lo que tú mencionabas ahorita. O sea, la gente y la sociedad está muy acostumbrada a pensar en términos binarios y súper estereotipados, ¿no? O sea, una mujer si no se viste de rosa, si no está maquillada, si no le gustan las flores y las muñecas, entonces no es mujer. Y lo mismo con un hombre, ¿no? Si no le gusta pelear y si llora y si no sabe construir cosas, entonces no es hombre. Y en el tema de la transición, pues es todavía más complejo, porque si no cumples con ese estereotipo completamente, o sea, no pasas de un entonces pareciera también que te invisibilizan el doble. Sí, claro. Entonces, en estos temas del estigma y lo que tú mencionabas hace un momento de cómo fue acercarte a primero amistades y luego compartirlo con tu familia, ¿cómo fue para ti ese tema del estigma? Lo menciono porque yo creo y considero que si de por sí es muy fuerte el estigma en la comunidad trans, tal vez puede ser más complicado en la transición de mujer a hombre, porque si yo les he preguntado qué piensas sobre la comunidad trans, piensan en una mujer trans. Y la transición de mujer a hombre o de mujer a no binario, pues es todavía un poco menos hablada, no me atrevería a decir invisible, pero es menos hablada o menos explorada. Entonces, en tu caso, ¿cómo fue vivir esa parte? Sí, pues sí, es verdad que hay mucha más visibilización de las mujeres trans, también porque históricamente es lo que más se ha visto. Las transmasculinidades han pasado así por debajo, ¿no? De que, una lesbiana, ¿no? O cosas así. Entonces sí, no hay mucha visibilización en torno a las transmasculinidades, en torno a las personas no binarias. Siento que para mí en lo personal ha sido, sí ha sido difícil, o sea, sobre todo porque sé que no cumplo con ciertos estereotipos que podrían como definirme de una u otra forma. Y tampoco tendrías por qué. Sí, no tengo por qué y yo me siento cómodo con no cumplir con esos estereotipos. Sin embargo, claro que cuando tú estás en tu burbuja de amistades y de personas que te respetan, es todo maravilloso, ¿no? Pero cuando sales a la calle, pues te malgenerizan, te asumen como cierto género, etcétera, ¿no? Nunca, o sea, hasta ahora a mí nunca me ha pasado que en la calle pregunte cuáles son mis pronombres, ¿no? Y entiendo, ¿no? No son cosas que todavía lleguen a oídos de todos, ¿no? O si sí, a la gente no, pues no le importa, ¿no? No es algo con lo que quizás se identifican, entonces no lo preguntan o no hablan de eso, ¿no? Incluso a algunos se les hace como absurdo, ¿no? Que han violentado muy fuerte el tema del lenguaje. El lenguaje, sí. Ay, no. Pues si no te gusta hablar así, simplemente no lo hagas, ¿no? Pero sí es como esta imposición pues de una institución como la RAE, que pues la RAE realmente no dicta nada, no debería dictar. Sí, pues si no le gusta, no lo haga, y si no, no está chingando, ¿no? Básicamente. Sí, como el lenguaje lo construimos quien pues lo hablamos. Así ha funcionado siempre. Sí es absurdo. Hay muchas cosas súper absurdas, ¿no? Pues como decías, lo del cambio también. Siento que en lo del lenguaje inclusivo ha sido pues un cambio que pues a la banda le está costando un chingo, ¿no? Y pues sí, o sea, son cosas que espero que en un cambiar totalmente y ya normalizarse, pero pues de momento siento que todavía toca pues seguir luchando, resistiendo desde esos lugares en los que podemos, ¿no? Yo tengo otra pregunta hablando de estigma social, hablando un poco de interacciones sociales. ¿Cómo ha sido para ti convivir con hombres?
hombres en el amplio Hombres sentido de la cis. palabra, ajá, heteronormados totalmente, ¿no? Y que de Sí, pronto, el clásico hombre ajá, el clásico hombre que tiene esa resistencia a que alguien con un montón de diferencias entre a su grupo y se asuma en ciertos momentos como hombre, porque, o sea, lo bonito de lo que nos estás platicando es que puedes entrar y salir, ¿no? De acuerdo de cómo te sientes cómodo, ¿no? O sea, como que puedes entrar y salir de no me identifico con el hombre, hoy no me identifico con la mujer, hoy soy no binario, pero de pronto hay cosas que sí me identifican como la vestimenta o Sí, ciertas cosas, ¿no? ¿Cómo ha sido convivir pues, con hombres que están con de alguna hombres bien cis. metidos a exactamente la... bien metidos en la norma, ¿no? Sí, uy, no, pues sí, ha sido todo un tema. Sí, o sea, sobre todo con los hombres. Los pocos hombres de los que me rodeo, pues son hombres cis. Mm, De hecho, todos, sí, como son personas que, o novios de amigas, o primos, mi hermano incluso, y sí siento que se ponen incómodos, o sea, incomodan. Justo siento que ver una masculinidad que no es como la suya les pone en jaque, ¿no? Me ha pasado mucho eso. Em, Siento que me gusta convivir con hombres cis que respetan porque sí veo cómo a través de mi persona se cuestionan su propia identidad y eso me gusta. Me gusta que puedan cuestionarse su masculinidad, la forma en la que con la vida y pues no sé, o sea, lo veo sobre todo con mis primos, por ejemplo. Tengo un primo que es súper respetuoso conmigo, ¿no? Es súper amoroso también, como físicamente súper amoroso, es un primo súper chido, ¿no? Y me doy cuenta de cómo él a través de mi persona puede justo cuestionarse su masculinidad e intentar pues cambiar ciertas cosas que antes no lo había pensado quizás. Y también amigues, bueno, amigos, hombres cis, que sí, como de repente les cuesta un poco esto de cómo se relacionan con otros hombres cis a cómo se relacionan con una transmasculinidad, ¿no? Entonces, es bien curioso porque también ha pasado que hombres cis se sienten atraídos hacia personas no binarias, hacia transmasculinidades. Entonces eso pone en jaque totalmente su sexualidad, su identidad, todo es como se derrumban y es como de calma, no pasa nada, como todo está bien. Y es muy duro porque siento que justo, o sea, desde esta identidad que han puesto sobre ellos, como toda esta carga emocional también de ser hombre, de ser como el protector, el proveedor, el etcétera, 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 al involucrarse en espacios donde hay personas súper diversas en torno al género, a la sexualidad, empiezan a cuestionarse su propia identidad, ¿no? Y siento que eso es súper valioso, pero claro que son pocos los hombres que se permiten eso, ¿no? Muy, muy, muy pocos. En su mayoría, pues yo no he convivido con hombres cis que quizás no comprendan mi identidad porque, pues no me ha tocado y no tampoco es algo que yo he buscado. Me sentiría quizás como, pues no sé, inseguro. mm, sí, no sé, porque también sé que pues ha habido muchas violencias, ¿no? Como de hombres cis hacia transmasculinidades, hacia personas de la comunidad. Entonces, pues sí, afortunadamente me he rodeado de personas que se han abierto a la escucha, se han abierto al diálogo, y eso ha estado chido, ¿no? Pero pues sí, incluso como en ciertos trabajos o lugares que están muy alejados de seguro, donde conozco a hombres cis, a veces me toca performarme a un género al que no pertenezco, ¿no? Y también es algo que, O sea, ¿te sientes con la necesidad de hacerlo ajá, sí, para sí, sí, sí. evitar? Sí, como, ajá, todavía yo tengo muchas amistades que son súper valientes, ¿no? Yo considero que
que son personas súper valientes y que así como totalmente reafirman su género, su identidad en todos los entornos. Yo todavía no me siento listo de eso, ¿no? O sea, a mí sí me ha pasado que en ciertos lugares me presento de otra forma. Me da miedo, ¿no? Me dan miedo las miradas, los prejuicios, eh, que no me respeten, no sé, como me da miedo sentir esa incomodidad como de las demás personas, entonces prefiero yo mismo sentirme incómodo para no poder como que se expanda esa incomodidad a todo el espacio y como, no sé, sí he pasado momentos en donde, pues, sí, malgenerizarme a mí mismo para no tener que vivir ciertas violencias o preguntas que no tengo por qué contestar, pero que a la gente se le hace fácil maltratarte a través de eso, ¿no? Como pensar que pueden preguntarte lo que sea solo porque se siente con el poder de hacerlo, ¿no? Entonces es muy feo como vivir esas cosas y las he vivido con mi propia familia, ¿no? Como que se siente decirte, pero pues, ¿por qué quieres hacer esto? Y preguntarte cosas dolorosas y en cuanto tú les dices, no tengo por qué responderte esto para mí es doloroso, no les importa, ¿no? Entonces, a veces con esos miedos llegas a espacios donde sabes que no hay dinámicas de respeto o no hay, pues, como cierta conciencia sobre la comunidad, entonces sí he nombrarme de otras formas. No, y eso es una forma de violencia, o sea, tanto de la sociedad en general hacia ti, que te obliga de alguna manera a generar cierta violencia a ti mismo, ¿no? Y que le pasa a muchas personas, ¿no? En el tema del cuerpo, en el tema de sus preferencias sexuales, en el tema incluso de lo que una persona quiere estudiar, ¿no? O sea, que nos vemos obligados muchas veces a hacer algo que no queremos Sí. por encajar cuando no tendría por qué ser así, ¿no? Entonces, en estos espacios de violencia y centrándonos un poco más como en un país como México que es sumamente religioso, o sea, independientemente de que yo considero que una cosa es la fe y en lo que tú creas y otra cosa es la institución como la iglesia, ¿no? Sí, la institución religiosa, sí. Exacto, que llega a ser como más, pues más dura y que juzga más fuerte. Entonces, en un país como México, que es sumamente religioso, que incluso aunque el Estado se supone que es laico, la religión así dicta muchas cosas en cuanto a la ley, ¿cómo ha sido para ti explorar pues tu forma de expresarte en un país así, donde pues una persona va a una tienda, me ha pasado con amigos, que van y atrás de ellos siguiéndolos por su color, por los tatuajes, sí, claro, por la forma en la que se visten, que los excluyen de sus templos o de las iglesias porque no van acorde a lo que se espera de ellos o sí, de ellas. Entonces, ¿cómo ha sido para ti esa parte? Sí, pues siempre me ha pasado, como desde chiquito, no sé por qué, eh, me ha pasado que eso, como recibo miradas, siempre me ha pasado. Cuando entro a los lugares, cuando paso por eh, filtros para entrar a eventos, lo que sea, siempre he recibido miradas, me han seguido en el súper, como súper raro. Tengo como una experiencia curiosa de que una vez en un Superama, o ni me acuerdo qué super era, pero entré, estuve dando vueltas, buscando cosas y como me pierdo y me disperso en los super, pues así me pasé como media hora así vagando, viendo cosas. Recuerdo que el único pasillo donde me paré fue el pasillo de los atunes y estaba como viendo unos atunes y agarré unos y creo que esto no y lo dejé y me fui, solo agarré un par de fruta, lo apagué, me salí y en cuanto me salí se me acercó pues un güey
y me dijo, o de ahí, y me dijo, joven, muéstrame tus bolsillos. Eh, y yo, o sea, volteé y sí lo miré así de... Ah, y hasta recuerdo que en el momento yo dije, ay, güey, me habré como metido algo sin querer, o sea, Sí, entonces como que yo me igual y me metí acá una manzana y no me di cuenta o lo que sea, ¿no? Em, y ya como que me toqué así y después ya me di cuenta como de toda la situación, ¿no? Como vi que desde que entré me habían estado siguiendo, vi que desde que entré me echaron el ojo, que todo mi recorrido me estuvieron como viendo y le dije, no traigo nada. Y me dijo, ¿no se te pasó un atún por ahí? Y entonces fue cuando me di cuenta de que me estaban checando así al tiro, ¿no? Eh, en el momento cuando le hablé, primero pues se sacó de pedo por mi voz, porque me pasa mucho que como no tengo una voz de hombre, es como de, ay, ¿qué eres, no? Y pues ya o sea, pues lo mandé la chingada, ¿no? Y le dije como, pues qué pedo, ¿no? O sea, no me dijo nada, se quedó súper impactado así de que, ay, creo que pues la cagamos, ¿no? Y ya me salí y eso me ha pasado un montón de veces, como qué trip, o sea, pero me ha pasado que eso, me siguen o que me revisan o lo que sea, ¿no? Como siempre por mi vestimenta o por mi forma, mis looks, lo que sea, me ha pasado que hay como mucho prejuicio sobre mi persona y pues es algo que vivo así desde chiquito, así siempre me ha pasado, como desde la prepa, por ahí, que empiezas así como a performarte más a tu gusto, sí me ha pasado pues mucha cosa así como intensa, ¿no? Pues también en el metro, incluso antes de yo nombrarme como persona trans, siempre, toda la vida me han percibido como chico muchas personas, ¿no? Entonces me han dicho de que joven, niño, lo que sea, y cuando volteo a verles, como que no saben ni qué decir, ¿no? O sea, me ha pasado mucho ese tipo de cosas. Hasta hace poco estaba con mi pareja y entramos al Metrobús, ¿no? Y yo me siento más cómodo en el Metrobús. Y siempre procuro sentarme en los asientos de hasta adelante porque así no veo a nadie, porque siempre que me siento o me paro en otra parte me miran un chingo, así un chingo todas las señoras, las chavas, así como que me están mirando así de si perteneces aquí o no perteneces aquí o qué onda. Y siento como esas cosas incómodas, o sea, sobre todo con mujeres más mayores, me pasa incluso cosas físicas, o sea, de que se hace para incomodarme, o sea, como para quitarme espacio, o hacen comentarios como al aire, pues claramente hablando de mí, ajá, sí. Entonces prefiero sentarme en lugares donde yo no puedo ver a nadie, para que no me dé ansiedad, ¿no? Y hace poco entré con mi novia al vagón de mujeres, nos sentamos y él, como justo en los asientos de hasta adelante que están conductor, y el conductor se puso súper loco y empezó a decirme como, carnal, tú vete para atrás, este es vagón de mujeres, vete para atrás, carnal, y no sé qué, así como bien acá, ¿no? Y yo, como cuando pasan esas cosas, yo digo, no, pues no voy a hacer nada, ¿no? Como sé que hay mucha banda que se pone como al tiro, pero pues yo prefiero así de, pues tuyo, ¿no? Y ya como que mi novio se paró y se acercó a él y le dijo, no es un hombre, porque pues sí, o sea, no soy un hombre, no soy un hombre cis, no soy tampoco un hombre trans, soy una persona no binaria transmasculina, ¿no? Entonces, como no hay espacios para personas trans ni para personas no binarias en los espacios del transporte de la Ciudad de México, pues nos vamos donde nos sentimos más. Yo sé, por ejemplo, que quizás cuando me hormone tenga que irme en el vagón de mixto, ¿no? Porque sé que ya quizás la violencia hacia mí va a ser mucho mayor, ¿no? O sea, ahorita siento que
me respalda mi voz, por ejemplo, o ciertos rasgos físicos que tengo que se asumen a lo femenino. Y siento que ahorita me respaldan y que me permiten todavía entrar al vagón de mujeres. Pero quizás cuando mi hormona cambie y tenga ciertas cosas físicas que se asuman más a lo masculino, o sea, yo he escuchado de muchas amistades transmasculinas que les va así en feria, en el vagón de mujeres, ¿no? Con cosas súper violentas. Y yo no quiero vivir eso. O sea, como sí le he dicho a mi pareja, hoy creo que cuando empiezo a hormonarme voy a tener que o irme en medio o pasarme al vagón mixto, ¿no? Y me dice, pero no sé qué. Y sí le he dicho, como yo la neta ahorita no tengo ganas de rifarme un tiro con la banda. O sea, es muy desgastante también, ¿no? Y siento que justo por lo desgastante que es, optamos por eso, ocupar menos espacio, ¿no? Lo cual está súper mal. O sea, y no como justo, pues, no sé, o sea, pedir más espacio, como ocupar el espacio. Al contrario, es como, no, pues mejor me voy a otra parte, ¿no? Me ha pasado con amigas trans igual, con chicas trans que meterse al vagón de mujeres en la vida, o sea, les pasan cosas horribles, ¿no? Como cosas súper violentas, como súper denigrantes, muy feas, que son espantosas y de las que sales súper lesionada emocionalmente. Eh, y hay personas que viven eso todo el tiempo y hay podemos apartarnos, ¿no? Eh, pues como hacernos chiquitos también. Y no está chido, o sea, al final no está chido. Yo no es algo de lo que obviamente no me siento orgulloso, pero también comprendo que todavía no me siento como en esta posición de echarme un tiro con toda la banda todo el tiempo, porque también pues es súper cansado, ¿no? Sí, no sé, son cosas que suceden todo el tiempo pues afuera, ¿no? En el exterior. Y pues que hay que sobrellevar como podemos, cada quien a su forma. Sí, o sea, que habitar en general los espacios es bien complicado porque, digo, yo he estudiado un poco el tema sobre las violencias por el tema de mi tesis, pero vaya, o sea, en sí para las mujeres en general, pues siempre hemos pertenecido como al espacio privado, ¿no? Y cuando llega este tema, como lo mencionabas, de los espacios exclusivos como en la Ciudad de México, como en el metro o en el metrobús, ni siquiera deberían, pero nos vemos obligados y obligadas a justamente a recluirnos por un tema de seguridad. Sí. Cuando se habla todavía de la comunidad LGBT, es todavía más, pues incluso más invasivo, me atrevería a decirlo, ¿no? Porque te preguntan incluso cosas como de ¿en qué baño vas a entrar, no? Que es la cosa más incómoda del mundo, es como ¿a qué te importa, no? Sí, Y lo veíamos nosotros, por ejemplo, en la facultad, cuando hicieron el tema de los baños inclusivos, pero que terminan siendo espacios de hombres meramente y que terminan violentando a las mujeres, a la comunidad LGBT. Entonces no hay un espacio tal cual. Y el hecho de pedir que existe ese espacio es como tener tu propio espacio, digamos que privado, dentro del espacio público, en lugar de exigirle al espacio público que todos y todas de una manera libre de violencia, lo cual no pasa, porque estamos pensando todavía en que quien no encaja en la norma, pues tiene que ser excluido, ¿no? De cualquier manera. Si no te vistes de cierta forma, entonces no cabes. Si no actúas de cierta manera, entonces no cabes. Si no piensas de cierta manera, entonces no cabes. sí, claro. Entonces es sumamente complejo por todas las violencias que les hacen, en este caso, la comunidad LGBT y que de alguna manera les obligan a ustedes mismos a que se haga, ¿no? Y pues sí, aparte no solamente hay violencias en el exterior, también dentro de la propia comunidad muchas veces también existen ese tipo de exclusiones de si no eres el gay o la lesbiana o el trans o la trans como estereotipada, entonces tampoco cabes. Y se vuelve todavía muchísimo más. Sí, claro, sí. No sé si en tu caso, digo, hablas de que tienes un espacio seguro y que bueno, pero dentro de la propia comunidad has llegado a vivir este tipo como pues sí, de rechazo o estigma de no cumples con ciertas normas del, yo le llamo el LGBT comercial del Pride que se apropian las empresas en donde
hay hombres y mujeres estéticamente guapísimos bailando arriba de una, ¿cómo le llaman? Caravanas. Sí. Y que si no entras ahí, entonces no cabes. Y es como, bueno, pues entonces, ¿dónde pueden existir de una manera segura, no? Sí, claro. Sí, sí he vivido exclusión por parte de la misma comunidad, sobre todo con mujeres lesbianas. Tuve como un par de experiencias, pues, medio curiosas, las nombraría yo, con unas roomies con las que viví alguna vez, que son mujeres lesbianas. Justo yo empecé a transicionar cuando empecé a vivir con ellas, que de repente sí, por su escuela y también por su misma resistencia, eh, siento que excluían pues a las personas trans, a las mujeres trans, a las transmasculinidades. Llegué a incluso ir una vez a una marcha lésbica a Guadalajara. Eh, nos habían invitado unas amigas, terminamos viajando pues en un camión colectivo donde iban puras mujeres lesbianas, y nos dimos cuenta que eran súper terfas, ¿no? Lo cual estuvo súper duro. Yo nunca había vivido algo así, pero pues de verdad comentarios durísimos como aminorando la experiencia trans, aminorando eh, un montón de cosas en cuanto a identidad trans, ¿no? Hablando de cómo, no sé, o sea, comentarios muy violentos en torno incluso a la asexualidad. Recuerdo un comentario muy fuerte de una chica que decía que una compañera le había dicho que era asexual y ella le dijo, no, es que no eres asexual, más bien solo estás acostumbrada al coito, ¿no? O sea, cosas tremendas, o sea, cosas que yo dije, ¿qué? Y me di cuenta que era un grupo de mujeres lesbianas súper radicales, biologicistas, tremendas, y que toda la marcha de Guadalajara era así. Entonces al final no marchamos, o sea, fue como de que nos paseamos por ahí y nos regresamos así en el camión con estas mismas chavas como súper incómodes, así de qué onda con esta banda, ¿no? O sea, pues sí, fue muy impactante para mí porque no conocía, o sea, yo no me había juntado con lesbianas radicales, nunca en mi vida, no había escuchado el tipo de comentarios ni la ideología que tienen ellas. Y sí, no recibí una violencia directa por parte de ellas, pero sí me di cuenta de que eran súper transfóbicas, y también pues con una posición pues bastante lenta y eh, invisibilizante de otras experiencias, ¿no? Y fue muy duro. Y pues con mis roomies que tuve, pues también eran mujeres lesbianas, no radicales, pero sí de repente sentía como cierta cosa de, ok, eres trans, pero yo te sigo viendo como una mujer lesbiana, ¿no? Eh, Súper por debajo del agua estaba pues esto, y se tuvo que hablar porque en algún momento entró una amiga a vivir con nosotros que era una chica trans, y justo había personas dentro de su círculo de amistades de ellas que eran transfóbicas. Entonces sí me pareció así de que, o sea, ¿cómo, qué onda, no? Como, ¿qué está pasando, no? O sea, muchísima violencia también a mujeres trans, ¿no? Como de, son hombres, abusadores que se visten de mujeres para abusar. O sea, cosas así salvajes, salvajes. Que incluso les llaman
que es parte del sistema patriarcal, que los hombres están tan empeñados en ocupar los espacios de las mujeres, que se visten como ellas. Es como, Oh, sí. Pinche negación de la identidad, ¿no? O sea, desde ahí hay como... Porque hay una cosa que me parece, pues también de un estado, bueno, no puedo decir estado de emergencia, sino de algo de mucha alerta, ¿no? De un aviso también de incendio dentro de estos grupos. ¿Por qué? Porque la comunidad LGBT tiene una ideología y una construcción identitaria que también a veces se ve que está muy apegada al feminismo, ¿no? Y entonces creemos que por ser grupos disidentes como las feministas o como los grupos, eso de facto los saca de ejercer violencia, ¿no? O sea, esta construcción que se tiene del feminismo vampirito y de todos cabemos y de hermanas, igual las comunidades LGBT, en el momento en el que tú no te declaras y ni siquiera no te identificas como mujer, no te identificas como hombre, entonces entras, ¿no? Y en ese sentido, pues ya estando adentro se cree totalmente, o han dado como esa imagen de que no hay violencia al interior. Y entonces de pronto, pues ya salen como una serie de relatos, salen pláticas con la gente y salen todas estas experiencias de que en realidad el tema de la violencia, ¿no? Cualquiera sí, claro, lo puede ejercer, ¿no? Que en este mundo el que lo ejerce más somos los hombres, sí, ¿no? Pero que de ahí en más, todos, todas, todes ejercemos violencia en mayor o menor escala. Sí, claro, es muy triste, pero sí, dentro de la comunidad existe muchísima violencia, incluso también entre hombres gays, por ejemplo, tengo amigos gays que me hablan de sus experiencias y hay muchísima violencia dentro de cómo se vinculan, cómo se relacionan, sus prácticas sexuales activas son de repente súper violentas, ¿no? Como justo por los mismos estigmas sociales se ven forzados a excluirse, esconderse y llevar sus prácticas a situaciones turbias, ¿no? Situaciones violentas como replicar masculinidades tóxicas para con otros hombres con los cuales se vinculan, o sea, ya es como eh, no sé, súper duro que eres, pero violentas a tu pareja hombre, ¿no? Como sí, he escuchado muchas experiencias súper duras también de los hombres gays, de que hay muchos hombres gays que son súper machos, ¿no? Y sí, es muy duro, incluso esto que les cuento de lesbianas radicales que invisibilizan pues las identidades trans, ¿no? Siento que pues sí, nadie se excluye de violencia en este mundo y justo es por nuestra educación, todo, cómo hemos aprendido las cosas, cómo nos hemos relacionado, cómo hemos buscado, sí, es una cadena de violencia que al final pues se replica en todos los espacios, ¿no? Ninguno se salva. Y se replican muchos discursos, ¿no? Ya como para ir cerrando ya todo esto que ha estado muy, muy chido. Hay un debate, hace rato, desde el principio empezaste a hablar de separatismo, ¿no? Pero hay un debate que aún está muy fuerte, principalmente en redes sociales, acerca de si la homosexualidad, la lesbiandad, la transexualidad son biológicas o si realmente pertenecen a la parte social y cultural, ¿no? De las significaciones y el dar sentido a una práctica, ¿no? Pues esta pelea de uno no nace, Exactamente, se hace, uno sí nace y se hace, ¿no? Entonces, ahí esa polaridad y esa radicalidad, pues a mí me parece que se tiene que ir explicando de a poco, ¿no? O sea, una sola expresión o una sola opinión al tema, yo creo que no basta, pero sí es bien importante darla, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión acerca de esta polaridad entre lo biológico y lo social respecto de la transición? Ya, pues a mí en lo personal, ay, no sé, cuando meten cuestiones científicas al respecto, sé como lo importante que es la ciencia en este mundo. Eh, yo estoy como en una rama súper alejada de la ciencia, por eso quizás no les he chido,
y son charlas que he tenido así de cotorreo con amistades, como de, ¿naciste lesbiana o te hiciste lesbiana, no? Y es como de, no, pues lesbiana, ¿no? O sea, siempre he sido lesbiana, o siempre he sido gay, o siempre he sido trans, lo que sea, ¿no? Y hay personas que dicen, no, la neta, yo cuando crecí me di cuenta que era gay, o me di cuenta que soy trans, o etcétera. Y que entonces hablar de esto social, de repente lo empiezas a reflexionar como en los genes, ¿no? Entonces nace como todo este debate que también no he explorado mucho, pero de la naturaleza y de la biología que también puede ser trans, ¿no? Y que también, pues, el gusto y el deseo hacia tu mismo sexo existe en el mundo animal, el mundo, bueno, somos del mundo animal, pero pues también los animales se vinculan entre mismos sexos, ¿no? Eh, y también las plantas tienen biología trans, o sea, no sé cómo nombrarlo porque no me he metido así al fondo, pero sí he visto varios artículos, cosas que comparten en redes, etcétera, en cuanto a la biología, pues que hay muchísima diversidad, ¿no? O sea, y también que justo porque nos creímos toda la pinche escuela de este güey, ni me acuerdo cómo se llama, pero que empezó a justo binarizar todo, es que pensamos que las cosas son como se ha dicho, ¿no? Si tú te pones a investigar, si te pones como a ver quizás otras personas que han explorado la otra biología, sí surgen pues muchísimas cosas que naturalizan la diversidad en el mundo, ¿no? Y, y siento que eso, o sea, así es, simplemente empezar como a hacernos bolas y empezar una discusión eterna de la biología o lo social, o que si nacimos o, o nos hicimos, etcétera. No sé, como a veces me da coraje, o sea, entiendo la importancia de estos diálogos, de estas charlas, pero pues me da coraje porque como que se busca, ¿no? O sea, ok, científico que dice que eh, ser lesbiana está en los genes, o hay un artículo científico que dice que tu antepasado, del antepasado, del antepasado y toda la biología que ahí se mezcla, etcétera, hace que pues, tú naciste trans, entonces por eso eres trans, ¿no? O sea, como que, no sé si pienso, aquí estamos, existimos. O sea, existimos, somos. ¿Qué más quieren, no? Como somos, seguimos siendo, seguiremos siendo, seguirán diversas, ¿no? O sea, personas intersex, personas lesbianas, personas trans, o sea, seguirán naciendo, ¿no? Y seguirán existiendo. Entonces, como meternos tanto en un debate quizás pues es como antes, ¿no? De que se pensaba que la transexualidad, la homosexualidad eran enfermedades mentales, ¿no? Uh-huh. O sea, como esos, que sean, aunque las nombren erróneamente como enfermedades mentales, aunque intenten decir no es normal porque la biología no lo dicta, o etcétera, va a seguir existiendo. O sea, y vamos a seguir naciendo y haciendo y deshaciendo y pues cruzando el camino de la vida, ¿no? Entonces, pues eso, o sea, esa es mi opinión. No estoy como súper relacionado con el discurso científico porque nunca me ha ido bien en las ciencias exactas, no ha sido mi tema, pero pues así tal cual es mi opinión, o sea, es lo que yo veo, así en experiencia propia, en cuerpo propio, como soy una persona trans. Y nadie me va a decir que no, y nadie me va a decir cómo es una enfermedad. Si me dicen es una enfermedad,
pues que de la verga, ¿no? Porque a mí esta enfermedad me hace ser feliz, me hace ser completo. Y creo que lo que dices es súper importante porque, o sea, aquí yo noto como dos posturas, ¿no? La primera es esta exigencia de las personas que no pertenecen a la comunidad LGBT de pedir las explicaciones de todo a la comunidad LGBT. Es como si un día tú te mencionas como lesbiana, gay, trans o lo que sea y se te carga tu software de LGBT y entonces ya te ves obligado a explicarle al resto del mundo qué es lo que son y de dónde vienen y o si es algo completamente ciudad. Y la neta es que no. O sea, no tiene por qué y no están obligados a saber absolutamente todo Sí, claro. de la gama tan grande que es ser una persona no binaria o ser una persona lesbiana. O sea, como esta responsabilidad que se les da de querer explicarle a los demás lo que son cuando al que le interesa debería de investigarlo, ¿no? Sí, claro, o sea, como justo, o sea, siento que de repente nos piden un montón de respuestas, ¿no? De que no, pero explícame, o sea, ¿por qué existes? ¿Por qué eres así como eres? Y es como de, o sea, a veces, no sé, siento que uno de repente, con tal de no, pues pasar invisibilizado, empiezas justo también a defender todo esto de, no, ajá, sí, existencia, justo. Y es como, al final es como, tú vete a investigar, allí existe el internet, busca donde quieras, pregúntale a su tanita o métete hay sesiones de personas trans para familiares de personas trans, o sea, como está ahí la información, está ahí en cuerpo vivo las personas que existimos queer, ¿no? Y ya, como, ¿por qué justo todo esto de tener que explicar por qué somos como somos? O que la gente igual intenta como ponerle toda una carga social, psicológica. O sea, a mí me ha pasado de que pues, yo no tengo padre, ¿no? Y así desde chiquito es de que, no, es que eres una persona lesbiana porque no tuviste padre. O sea, sí pienso como, me da risa, todo absurdo de repente, ¿no? En vez de solo respirar y ser, la gente está como súper policíaca y al tiro de todo menos su propia persona, ¿no? Y es como si te pones a explorar tu propia persona, si te pones a explorar tu identidad, vas a descubrir un mundo inmenso, ¿no? O sea, porque eso es lo que somos un universo entero. Sí, y justo esta otra parte que también creo, primero la exigencia que les dan como de explíquenos absolutamente todo como si tuvieran que estar obligados a saberlo todo. Y la otra parte de buscar, como ahorita mencionaba, ¿no? Como el origen, si es biológico, si es social, pero no desde una postura empática y de querer saber y de realmente querer informarse, sino bien Desde el juicio, ¿no? deja desde el juicio, o sea, bien desde quererlos exterminarlos, ¿no? Como de, entonces como es un origen biológico, entonces nos estamos dando cuenta que está el gen y entonces hay que evitar que tales personas se junten para que ya no nazcan más personas LGBT. O sea, bien Sí, ¿no? Y en conclusión, desde mi perspectiva, eres mujer. Aunque tú me expliques todo lo que sea y aunque tú digas todo lo que digas de tu identidad, para mí eres tal desde lo que yo creo. Ajá, o estos pedos de no es cultural, porque lo que te mencionabas que te pasó, como no tienes papá, entonces ya eres gay, o ya eres lesbiana, o ya eres tal, y por eso es la importancia de tener familias católicas religiosas. Sí. Y es como, bueno, si es biológico, si es químico, si es social, ¿cuál es el problema? Van a seguir existiendo, siempre existieron, y el pedo es que, o sea, el pedo es de quienes no lo quieren aceptar, tan fácil como es. Y si quieren aprender más, investigar más, háganlo, pero no desde ese juicio de a mí me incomoda, no quiero que exista. Y es como, güey, pues es que entonces si no quieres existir, pues vete a otro lado. Pero sí se me hace sumamente, pues deja de violento, o sea, bien de querer eliminar una parte de la sociedad que existe y que siempre ha existido y que es importante que esté y que escuchemos de una manera más empática para evitar justamente que estos espacios seguros dejen de existir, porque no debería haber espacios seguros, todos los espacios deberían estar seguros, o sea, Sí, todos claro. deberíamos respetados
y con la capacidad de ser y expresarnos libremente. O sea, difícilmente a una mujer heterosexual le van a preguntar, ¿tú por qué traes ese pareja? ¿A ti por qué te gustan los hombres o las mujeres? ¿O tú por qué te viste de esta manera? O sea, llegar algún momento en el que eso no se tenga que estar preguntando. Entonces, pues, para cerrar, no sé qué reflexiones finales tengas. Uf, un montón, pero si me voy a las reflexiones finales me alargo otra hora, ¿no? Entonces, eh, antes que nada agradecerte por ser, estar y existir en este espacio que es Contraescucha, también es tu espacio. Y yo creo que la máxima reflexión es que siempre nos dicen, como en este pedo romántico, nunca cambies, ¿no? Y como que está siempre esta insistencia al no cambio, pero hoy veo que es muy importante seguir cambiando, ¿no? Mencionabas esta parte naturalista, ¿no? De la, pues sí, ¿no? De la naturaleza, de las plantas, de la biología, ¿no? Y en realidad en la biología no hay ni un polo positivo ni un polo negativo, o no hay como hombre, mujer. Estas etiquetas venimos nosotros los humanos a ponerlas, ¿no? Como para hacernos más simple la chamba de explicarlo todo, ¿no? Pero yo creo que de lo que se trata es un poco, cuando queremos conocer algo, entonces vamos a hacernos la más difícil y entonces vamos a preguntar y no nada más cuestionar a la gente, no cuestionarnos a nosotros primero qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que queremos hacer para el futuro, ¿no? Entonces, muchas gracias, Jorge, por esta charla, ha sido maravillosa. Entonces, espero que no sea la única vez que estés con nosotros aquí en Cuanto Escuchas, espero que podamos volver a vernos en otro capítulo, pero muchas gracias por ser y por estar con nosotros. Igual, yo también para finalizar, o sea, lo digo siempre, cada final de capítulo, pero me parece muy importante algo que queremos marcar mucho en este espacio, no solamente es visualizar las violencias y las actitudes que pasan afuera hacia nosotros, sino también de nosotros hacia afuera, ¿no? Y pensar cómo es que nosotros seguimos contribuyendo a que las personas se sigan sintiendo excluidas, cómo es que nosotros continuamos permeando violencias hacia otras personas, porque comentó, ¿no? Como hablas, la banda feminista, o sea, yo me asumo como feminista, pero asumirte de cierta manera no significa ignorar las violencias que hay dentro del propio espacio y tampoco significa ignorar los logros que se han logrado. La comunidad LGBT ha logrado muchas cosas muy importantes, pero eso no elimina las violencias que pasan, pero las violencias que pasan ahí tampoco eliminan los triunfos que han logrado. Y lo mismo pasa con cualquier lucha social, yo me sé, de trabajadores de la comunidad LGBT, feministas. Entonces, lo importante de vernos a nosotros mismos es para poder cambiar hacia afuera y permitir esos cambios, porque pues, es bien fácil sentarse y exigirle a los demás que cambien, pero también nosotros cuestionarnos e identificar las acciones que continuamos realizando para que los demás no se sientan seguros me parece sumamente importante. Entonces, igual que Jorge, agradezco mucho que estés aquí, que hayas aceptado por la confianza, por abrirte y por, pues sí, compartir todo eso con los demás. Muchísimas gracias. No, pues gracias a ustedes. La verdad, nunca había hecho esto de participar en un podcast y me parece súper chido. Sé que de repente me voy yendo un montón, pero pues ha sido súper chido como esta charla. También siento que justo es muy importante generar estos espacios donde hablemos de las cosas. Pues les agradezco mucho y pues sí, ojalá vuelva a suceder este encuentro y más. Y pues nada, aquí estamos también siempre para colaborar. Para nosotros sería un placer. Sí. Tenemos una charla pendiente, pero sobre el tatuaje. ¿Qué te parece? Sí, hagamos una charla pendiente sobre el tatuaje, para que también nos expliques un montón de pues, cómo es este mundo, ¿no? Del tatuaje y bueno, ya ver esta otra parte de Jorge, ¿no? Que ya es más del lado profesional, pero también de la pasión por tatuar. Entonces, sí, claro, sí, estaría súper chido también. Te esperamos en Contraescucha con ese episodio. Pues, hasta luego a todos. Muchas gracias por vernos.